del Instituto Tecnológico de Monterrey, y el doctor Ricardo Ulloa Aspeitia, Universidad de Guadalajara. La temática es recursos educativos en la pandemia, y lamentamos que no vamos a poder contar con la doctora Elena. Se sintió un poquito mal porque aparece todavía en el programa. Bueno, pues el primer ponente es el doctor Rafael Pantoja Rangel, de la Universidad de Guadalajara. Su tema es la guía de estudio y las actividades y recursos de Moodle, el caso de límites y continuidad. El escrito describe la unidad de aprendizaje de límites y continuidad, ubicado en el sitio que aparece en el resumen de SUSEI, de la Universidad de Guadalajara. Escenario educativo en el que se ubican los recursos de la maestría en enseñanza de las matemáticas, fortalecidos con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, que favorecen el aprendizaje del estudiante, soportado por herramientas tecnológicas propias de Moodle y externas, pero de carácter libre. Los medios y materiales son teoría, cuestionarios, problemarios, videos explicativos, applets, foros, tutoriales, chats, encuestas y exámenes. Atención especial se da a la generación del banco de preguntas y los exámenes de Moodle. El doctor Rafael Pantoja tiene una amplia experiencia en esa dirección, y uno de los elementos que se está manejando en este grupo temático es el considerar las experiencias previas a la pandemia que vienen al quite, como quien dice, para enfrentar el reto en la pandemia. Bien, pues vamos a dar inicio a su plática. Doctora Lilia, no se escucha al momento. ¿Será que sí habilitamos el audio al iniciar? Les sugiero cerrar la reproducción del video, ir a Meet, abrir el compartir, y antes de decirle clic, habilitar la ceja de compartir audio, por favor. ¿Ya lo escuchan? No se ve ni se escucha. Ya los escucho yo, solo no veo la presentación. Sí, el video no se ve ni se escucha, doctora Lilia, al momento.
Bienvenidos a la ponencia. Ahí La está. Escuchamos y vemos. La guía de estudio y Perfecto. los recursos de Moodle. El caso de la unidad de aprendizaje para límites y continuidad. Soy el doctor Rafael Pantoja Rangel, adscrito a la maestría en enseñanza de las matemáticas del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. En esta ponencia se presenta el diseño instruccional de la unidad de aprendizaje de límites y continuidad. Para ello les comento que las condiciones actuales del contexto nacional e internacional propiciado por la pandemia del COVID-19 han favorecido la creación y el empleo de escenarios virtuales para la enseñanza y aprendizaje para las modalidades educativas a distancia en todos sus niveles: básico, medio superior, superior y posgrados. Esta situación ha generado una gran cantidad de estrategias de actualización y capacitación en todos los sectores de la sociedad, ya sea empresarial, educativo o social. Pero el escrito se referirá a la descripción de la unidad de aprendizaje para límites y continuidad, ubicado en el sitio Moodle del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Este escenario educativo se ha diseñado con el objetivo de favorecer el aprendizaje de los estudiantes de la maestría en enseñanza de las matemáticas y del departamento de matemáticas, mediante la integración de las tecnologías de la información y comunicación, que coadyuven a favorecer un aprendizaje significativo soportado por herramientas tecnológicas propias del módulo y externas, pero de carácter libre. La propuesta se centra en 6 ejes que son la directriz del diseño instruccional propuesto. Las teorías del conocimiento, en este caso, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la plataforma Moodle donde se ubica la unidad de aprendizaje, la educación a distancia, la innovación educativa, pues la actualización y capacitación en las tecnologías de la información y comunicación son necesarias para superar esta época actual en referencia a la educación fuera del aula. Estas primeros 5 directrices se aterrizan en la generación de los diversos medios y materiales que fortalecen el diseño. Son varios los formatos de diseño instruccional que se han propuesto como estrategia para que el alumno logre un aprendizaje significativo, y el de DigiCarey es de los más aceptados por la comunidad educativa para elaborar una propuesta didáctica. Son varias las etapas para desarrollar el diseño, y se inicia con la identificación de las metas y los objetivos instruccionales. Luego los instrumentos de evaluación, el desarrollo y o selección de material de instrucción, la evaluación formativa, la revisión y el análisis de la instrucción por último. El diseño instruccional se sustenta en la experiencia del profesor, aspecto que es primordial, pues impartir el curso varias veces le da una idea de los problemas de aprendizaje en los alumnos. Además, en la actualidad, esto se fortalece por las teorías del conocimiento, elaboradas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En este caso, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Esto es el inicio de que el profesor se convierte en un investigador de la matemática educativa, en el que se practica y se reflexiona sobre la aplicación de la estrategia instruccional en el aula, ya que son varios los elementos que intervienen en la fase experimental del diseño y se valoran una vez que se aplica el diseño, pues cuaderno de trabajo, cuestionario, problemarios, videos explicativos, applets, objetos para aprender, foros, tutoriales, chat, encuestas y exámenes. En el mapa conceptual del diseño instruccional se presentan los elementos más importantes que intervienen en la estrategia. Los actores son los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, que seleccionan los contenidos a impartir. Luego, los principios en el que el profesor sustenta su propuesta. Por ejemplo, si el profesor no está de acuerdo con el método de resolución de problemas, dicho método no lo debe incluir en su diseño. O en su caso, si su postura es que con la computadora y el software de matemáticas no se propicia aprendizaje, tampoco lo debe de incluir en su estrategia. La elaboración y o selección de los medios y materiales llevan una relación intrínseca con los principios o con las teorías del conocimiento. Lo anterior mencionado conduce a la confección del ambiente de aprendizaje, ya sea en el aula o fuera de ella, o bien en el centro de cómputo o en el laboratorio o al aire libre. La fase de evaluación es la última en aplicarse
y una vez que se concluye, se procede a revisar los instrumentos y valorarlos para emitir un juicio sobre el aprendizaje que han adquirido los estudiantes en el tema seleccionado. Una vez que surgen los resultados de la evaluación, se procede a rediseñar la propuesta en las variables que no indican los resultados satisfactorios y de nuevo se aplica a los nuevos alumnos y así se continúa hasta que se genere un modelo didáctico. La Universidad de Guadalajara actualmente emplea la plataforma Moodle, software de carácter libre que utiliza normas y protocolos de Internet para permitir a los miembros de una organización comunicarse y colaborar entre sí con mayor eficacia. Desde esta perspectiva, Moodle es el sitio de Internet que funge como aula virtual, donde se propicia la interacción alumno-alumno, alumno-profesor, alumno-administrador y profesor-administrador. Además, en el sitio se ubican los medios y materiales, los foros de discusión, los mensajes instantáneos y los documentos que generan los estudiantes. En este espacio se han ubicado todos los cursos que se han impartido, desde que se emplea la plataforma Moodle como sitio oficial de la maestría en enseñanza de las matemáticas como aula virtual. Todas las rutinas incluidas en el Moodle CUSEI se han empleado para ubicar las diversas actividades para la enseñanza y aprendizaje de límites y continuidad. Por ejemplo, las actividades y recursos se emplearon para ubicar el diseño instruccional. Además de los cursos diseñados para el alumnado, actualmente se lleva a cabo el programa de formación, actualización y capacitación docente, PROFACAT, implementado desde el 2015 en la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de formar personal académico mediante cursos y diplomados al personal docente y que tiene como aula virtual Moodle. El propósito es diseñar proyectos curriculares de manera creativa e innovadora, generar estrategias didácticas en las que se utilicen las TIC, centrar el aprendizaje en los estudiantes y mejorar continuamente las prácticas docentes. Para el diseño de un curso a distancia, se sugiere tomar en consideración dos factores, la estructura y el diálogo. El primero se refiere a que el diseño instruccional debe de incluir todos los aspectos conductuales y las herramientas didácticas, que son la ayuda de que dispone un alumno para lograr aprendizaje. El disponer de una estructura sólida para el curso hace que todo el tiempo el alumno se dedique a las actividades de aprendizaje que se han diseñado. El segundo aspecto es el diálogo, que se agudiza cuando al estudiante no se le allegan los medios y materiales para ayudarlo con sus tareas. Por ejemplo, al seleccionar un software de matemáticas que el alumno a distancia no pueda acceder o conseguir, lo que propicia es que se inicie un diálogo intenso alumno-profesor y alumno-administrador, que puede provocar la deserción del estudiante. Este diálogo no se refiere a la interacción realizada sobre los contenidos del curso, sino a los distintos problemas que el alumno plantea a la hora de que no puede conseguir algún medio o algún material, o bien que una actividad no esté lo suficientemente clara para ser desarrollada. Entre los elementos que se han diseñado para la unidad de aprendizaje de límites y continuidad son empleo de la plataforma Moodle como aula virtual, herramientas didácticas, el diseño instruccional, la teoría del aprendizaje significativo, las actividades de aprendizaje, los valores como puntualidad, respeto, honestidad y participación, entre otras, el trabajo colaborativo y la evaluación. La innovación educativa, en conjunto con las tecnologías de la información y comunicación, han estado patentes en todos los niveles educativos del país. Pero en este momento, quizás propiciado por la pandemia mundial del COVID-19, ubicó a los padres de familia, administradores, diseñadores de sitio web y demás en un panorama de crisis, porque de la noche a la mañana los situó en un escenario desconocido, en el que tuvieron la necesidad de emplear de manera obligatoria y sin tener un conocimiento profesional las tecnologías para afrontar el reto de apoyar a profesores y estudiantes enclaustrados en sus hogares en la modalidad educativa no presencial. Llámesele curso online, MOOC, híbrida, a distancia, abierta, entre otras.
En esta dirección, los cambios emergentes en la sociedad actual direccionan al profesor a dejar de ser el ente pasivo para convertirse en un elemento activo del proceso educativo. Para ello, una estrategia es fortalecer su cultura y alfabetización informática, porque es tan amplio el campo que abarcan las TIC en las redes sociales que es muy difícil que al menos los conozca o los manipule para emplearlos en su propuesta. Así que se recomienda aprender el manejo de una herramienta para cada una de las actividades que se integren en la guía de estudio. Por ejemplo, para la inserción de una ecuación matemática en Moodle, se recomienda emplear el software editor en línea de ecuaciones LaTeX, considerada de gran ayuda para generar el banco de reactivos de un examen de matemáticas que se ubicará en Moodle. La base teórica seleccionada sobre la que se sustentó el desarrollo del diseño instruccional es el aprendizaje significativo de David Ausubel. En esta teoría se plantea la elaboración de instrumentos que sean potencialmente significativos, además de establecer criterios para evaluar los conocimientos previos del estudiante, porque se afirma que para aprender es necesario construir los nuevos conocimientos a partir de las ideas previas del alumno. El principio de la teoría que dice, averígüese los conocimientos que posee el estudiante, pues son una piedra fundamental para que pueda aprender los nuevos conocimientos. Señala que se debe de crear un instrumento para saber si el alumno posee los conocimientos requeridos para enlazarlos con los nuevos. En caso negativo, se sugiere generar estrategias para que el alumno los adquiera. De lo contrario, la propuesta de enseñanza tiene un alto porcentaje de fracasar. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. Esta teoría afirma que para lograr el aprendizaje a largo plazo se debe presentar la información de manera coherente y no arbitraria, para que el alumno construya de manera sólida los conocimientos y conceptos en cuestión y los relacione entre sí, tendiente a formar una red de conocimiento, lo que justifica la elaboración de materiales potencialmente significativos. Lograr un aprendizaje significativo de los contenidos de matemáticas propuestos implica que los elementos que se incluyeron en el diseño instruccional se encuentran en una relación biunívoca con la estructura cognitiva del estudiante. Los materiales potencialmente significativos que se generaron para el tema de límites y continuidad son el cuaderno de trabajo en el que se incluye el diseño instruccional, problemario del tema, 6 cuestionarios, el empleo del software libre, 20 videos explicativos para emplearlos como conocimiento previo del tema, para ser vistos antes de la clase, el GeoGebra para el acercamiento numérico y gráfico del tema, applets de límites ubicados en la red temática de usuarios de GeoGebra. Se desarrollaron foros de discusión y el chat para propiciar una interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera sincrónica y asincrónica, pues en educación a distancia hay que monitorear constantemente las actividades para aprendizaje planeadas. A finales del siglo XX, Bautista afirma que la capacitación y actualización del docente de matemáticas sea una actividad permanente. El profesor debe de adquirir la habilidad para usar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza. Favorecer el desarrollo de las capacidades de los alumnos, que son la base para el aprendizaje. Además de manejar la información y resolver problemas, generar la habilidad de crear juicios fundamentados sobre las consecuencias éticas y sociales que implican los sistemas de comunicación e información. El punto central de la unidad de aprendizaje de límites y continuidad consistió en desarrollar materiales didácticos con sustento en las TIC para que el profesor de matemáticas los integre a la modalidad presencial y a distancia de la maestría en enseñanza de las matemáticas, con el único objetivo de ayudar al estudiante a lograr aprendizaje de los conceptos de límite y continuidad. La premisa que sustenta el diseño instruccional es que la teoría mediada con la tecnología ayuda a lograr un aprendizaje significativo del tema a través de tener un conocimiento previo fortalecido con las actividades previas, de adquirir una habilidad de solucionar un problema o de resolver un acertijo.
Para la construcción de los videos, se procedió como lo indica la imagen piramidal mostrada. Primero se definen los contenidos a incluir con su fundamentación matemática. Se genera el archivo en PowerPoint en base de lo que se generan los guiones de video, que se graban y se insertan en la cinta del video en el software correspondiente. Los videos explicativos se construyeron con el programa Pinnacle Studio, en el que se procesa video, audio e imágenes de manera sencilla. El audio se grabó en el programa Audacity, que se encuentra disponible en la red de internet, cuya ventaja es su ambiente amigable y los distintos formatos disponibles para la grabación de los guiones del video. Cada uno de los elementos que integra el diseño instruccional son importantes, pero atención especial merece la generación del banco de datos, pues se considera que la generación de reactivos y los exámenes en Moodle se han descuidado. Para la organización de los problemarios y cuestionarios se requiere crear una carpeta para cada tipo de material y que en Moodle se llaman categorías y se generan desde la administración. Luego, banco de preguntas y categoría. A la categoría principal se le conoce como categoría padre. En este caso se llama examen de límites y continuidad, pregunta de examen de límites y continuidad. Y para la unidad de aprendizaje se definen categorías subsecuentes, examen diagnóstico, cuestionarios 1 al 7, al igual que los problemarios, examen final, límites especiales y asíntotas. Pregunta 1 del cuestionario 1. Por ejemplo, la pregunta 1 del cuestionario 1 que se muestra en la pantalla se tuvo que acondicionar para ubicar en el banco de las preguntas de módulo, pues contiene texto, notación matemática y una gráfica, elementos que se tratan por separado para integrarlos al formato de módulo en una pregunta de falso y verdadero. Reactivo contiene texto, una gráfica y tiene 6 opciones de falso y verdadero. Así que en Moodle se generan 6 preguntas de falso y verdadero. Primero, se disminuye el tamaño de la gráfica y en algunas situaciones se ubican letreros para la explicación. Esto se realiza con el programa Paint de Windows, pues por la configuración de Moodle se dificulta integrar archivos demasiado grandes en megabytes. Una vez que ya esté preparada la gráfica, se selecciona de Moodle la opción de integrarla y se continúan las instrucciones para ubicarla en el lugar de la pregunta. Cada una de las preguntas incluidas en la unidad de aprendizaje de límites y continuidad integran texto, ecuaciones matemáticas y gráficas que se tienen que acomodar para insertarlas en Moodle, de acuerdo a la selección del tipo de pregunta. Como en el caso de la relación de columnas, opción en la que se ubica en la pregunta y su respuesta. Ya en el examen, a cada estudiante se presentan los reactivos de manera aleatoria. En particular, la opción de relacionar columnas se presenta una restricción comparado con el problema como se proporciona en un examen escrito, debido a que en Moodle la ubicación del lado sí se insertan ecuaciones en látex y gráficas, pero en las respuestas se complica su inserción, pues solo acepta texto y símbolos matemáticos. Cada diseño instruccional para la educación presencial y a distancia se elabora lo más completo posible, de tal manera que se beneficie la estructura sobre el diálogo, que se alleguen a los alumnos ayudas para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Por tal motivo, se sugiere al profesor o a la academia de profesores hacer un trabajo exhaustivo de escritorio para la generación de los medios y materiales que se insertarán en el Moodle y dejar de lado la improvisación, factor que incide directo en la adquisición de conocimiento. Archivos con la teoría, videos explicativos, audio, applets, cuestionarios, problemarios, examen de diagnósticos, examen final, foros de discusión, chats y wikis, entre otros, son los elementos que se deben integrar a un diseño instruccional con una estructura fortalecida sobre el diálogo. Los cursos de la maestría en enseñanza de las matemáticas se han visto fortalecidos por el empleo del sitio Moodle del CUSEI como aula virtual, pues a la fecha funciona con normalidad, salvo las complicaciones no controlables.
Especial merece el programa de formación, actualización y capacitación docente, Profacat, que oferta cursos para capacitar y actualizar a los profesores para su impartición en línea, orientados al manejo de las plataformas, de las herramientas para elaborar materiales, del sustento teórico y enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. La didáctica se sitúa en la parte central del diseño instruccional, ya que en su propósito más general busca dotar a los alumnos de herramientas que puedan contribuir a lograr aprendizaje, y por ello el profesor debe retomar su quehacer docente y plantearlo sistemáticamente, con la finalidad de que le permita retomar los contenidos, organizarlos bajo un formato que incluya conceptos tales como teorías del aprendizaje, principios, medios, materiales, herramientas, recursos y estrategias instruccionales para que logre diseñar, implementar y evaluar proyectos de aprendizaje innovadores que originen que el estudiante se convierta en un ente activo y reflexivo que transforme los contenidos en conocimientos. Selección de las tecnologías de la información y comunicación pertinentes para fortalecer el curso. Está en función del dominio que tengan en la academia de profesores del curso correspondiente para el manejo de las herramientas tecnológicas. Una alternativa es emplear a los alumnos de carreras afines a las TICs para desarrollar los medios y materiales que sugieran los profesores integrar en el diseño instruccional y que pueden ser applets, video, audio, videoconferencia, foros de discusión, entre otros. Algunas rutinas de módulo son poco empleadas en el diseño del curso. Tal es el caso del banco de preguntas, pues es una tarea ardua reacomodar los reactivos de los cuestionarios y problemarios al formato de módulo. Pero a fin de cuentas es una actividad que hace falta en todos los cursos, pues la evaluación es el punto fundamental que se emplea para valorar el aprendizaje del estudiante. Bien, pues damos lugar a... ¿Sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Damos lugar a las preguntas. ¿Cuántos invitados Estamos. Doctora, ¿podríamos preguntas antes del otro? ¿Y usted misma? ¿Perdón? No lo escuchamos, maestro. No se escucha. Doctor. ¿Podríamos? ¿Podemos continuar entonces con los videos? Ok. Pero también tengo un pendiente porque solo tenía a la vista el resumen de la plática
y creo que le debemos al... Aquí está. Al doctor Pantoja. Solo presenté la, el resumen de la plática y bueno, pues comentar que el doctor Pantoja tiene licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, maestría en Ciencias Matemática Educativa del CIMBESTAB y es doctor en Ciencias por la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Matemáticas de SUSEI de la Universidad de Guadalajara. Desde 1986 ha dirigido 46 tesis de posgrado, publicado libros, artículos de investigación e impartido conferencias en línea de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con las TICs, integrante de la Honorable Junta Académica y de la Academia de Matemática Educativa de la MEM, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología en Educación Matemática de AMUTEM, director de la revista electrónica de AMUTEM y del comité editorial, desde luego. Forma parte del honorable comité fundador, organizador del Seminario Nacional de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas con Tecnología, organizado por el Tecnológico Nacional del Campus Ciudad Guzmán, y del Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, organizado por AMUTEM. Vamos entonces a dejar para el final si hay alguna pregunta. Por lo pronto vamos a dar inicio al video del doctor Ulloa, pero pues no quería cometer la misma omisión. El doctor Ulloa también invitado especial por su amplia experiencia en el uso de la tecnología en línea y es muy pequeñita su semblanza, breve currículum, ingeniero de la Universidad de Guadalajara, maestría en Ciencias de Matemática Educativa del CIMBESTAB, maestría en Ciencias en Tecnología Instruccional de Houston, doctor en Ciencias en Matemática Educativa, Unidad de Morelos, CIMBESTAB, profesor desde el 1973 al 2019, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, de 1991 al 2019, coordinador de maestría en Ciencias de la Universidad de Guadalajara, colaborador con el doctor Rafael y la doctora Elena, de quien no tenemos ahorita la oportunidad de escucharla. Ahora sí, vamos a considerar el resumen de la conferencia. El resumen de la conferencia nos habla de lo que es un OPA. Dice que una opción digital para propiciar aprendizaje que involucra el uso de Internet, no forzosamente todo el tiempo. Algunos se descargan para trabajar de manera independiente de la red y diversas opciones para facilitar aprendizaje apoyadas por la tecnología. Típicamente contienen un objetivo de aprendizaje, una unidad de aprendizaje de contenidos acotados y un medio de evaluación para identificar el logro del objetivo.
pueden imaginarse como una versión digital de recursos didácticos, entre cuyas características está que sean susceptibles de disponerse en red para ser empleados por cualquiera. La metodología empleada para construirlos incluye 5 fases. La primera, diseño, construcción e implementación del OPA. La segunda, análisis por expertos y colegas. La tercera etapa, entrevista clínica, evaluación 1 a 1 a 2 estudiantes. La cuarta, evaluación por grupo pequeño, preferentemente de 9. Y finalmente, la quinta, evaluación por grupo de 30 estudiantes. Damos entonces inicio, ahora sí, al video del doctor Ulloa. Perdón, ¿se escucha? Hola, soy Ricardo ¿Se Ulloa escucha el Aspeitia. video? Soy miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en Educación Matemática Sí, se y ve y se ahora escucha jubilado bien. de la Universidad de Gracias. Guadalajara. Les hablaré sobre algunos esenciales en educación a distancia, en particular de la creación de objetos para aprender, en el que pondré énfasis en la forma en que se han diseñado en la maestría en enseñanza de las matemáticas. Hasta el año anterior se sugerían posibles alternativas para aprender, que implican la construcción y empleo de objetos para aprender, disponibles en red para ser usados por estudiantes o profesores en cualquier modalidad y lugar del mundo. Las condiciones de pandemia actuales implican ya no sugerencias, sino necesidades a fin de atender los forzosos escenarios de educación a distancia. Seguramente la principal razón para incluir el estudio de matemáticas en cualquier nivel y carrera es desarrollar la habilidad para resolver problemas. Dado que usualmente no se han logrado los desempeños buscados, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo involucrar la tecnología para ayudarles a superar las dificultades para modelar situaciones problemáticas? ¿Cuál debe ser el papel de los profesores y las instituciones ante esa situación? Probablemente la creación de objetos para aprender sea una respuesta adecuada. De manera resumida, los profesores deben considerar que el pizarrón no será la principal manera de presentar los contenidos matemáticos. Los estudiantes cada vez leen menos en formato tradicional, prefieren el digital. El uso de teléfonos, tabletas y computadoras deben sustituir al aula. Los ejercicios deberían representar una parte mínima del tiempo lectivo. En su lugar, dar más atención a la solución de problemas en palabras o de situaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana a los alumnos. Enfatizar el desarrollo de habilidades para traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje especializado de las matemáticas y enseguida al simbólico matemático y al gráfico, si es pertinente. Las acciones sistemáticas emprendidas por el grupo sean dirigidos al diseño, implementación, validación, evaluación formativa, rediseño y reconstrucción de objetos para aprender, a fin de generar la mejor versión posible con los recursos disponibles. Colegas y expertos validan el material y se evalúa formativamente con la colaboración de alumnos. Pero, ¿qué es un OPA?
Un objeto para aprender es una opción digital para propiciar aprendizaje, que involucra el uso de Internet, aunque no forzosamente todo el tiempo, así como diversas opciones para facilitar aprendizaje, apoyadas por la tecnología. Es un elemento derivado de la tecnología instruccional, siempre presente en los intentos de enseñanza a lo largo de la historia de la humanidad. Los objetos para aprender típicamente contienen un objetivo de aprendizaje, una unidad de aprendizaje de contenidos acotados y un medio de evaluación para identificar el logro del objetivo. Es deseable que sean escalables, es decir, que sea factible incorporarles adiciones o al revés, quitar o sustituir lo que se estime conveniente, así como tomar alguna parte del objeto para usarla en otra aplicación, incluso con otros objetivos, según la metáfora del Lego. Entre otras características, también se cuenta que sean durables. Esto es, que sus contenidos permanezcan actuales un tiempo razonable. Algunos autores sugieren que por lo menos 5 años. Otra característica es que sean autocontenidos, a fin de que sean suficientemente amplios para el logro del objetivo, aunque es frecuente que incluyan ligas a otros sitios para obtener ayuda adicional. Entonces, un profesor o un diseñador puede tomar la sección que le interese de un objeto para aprender y usarlo tal cual, integrarlo a otra opción o adaptarlo a las necesidades de sus alumnos. Para esto existen muchos bancos de objetos que incluyen contenidos de matemáticas o relacionados con la materia. Se procura que los objetos para aprender posean independencia y autonomía, cualidad de que la inversión cognitiva para manejar el medio tecnológico en que fueron creados no sea tan complicada que implique más esfuerzo que aprender los contenidos planeados de la disciplina. La metodología que se usó para evaluar y construir los objetos implica 5 fases. La primera es el diseño, construcción e implementación del objeto para aprender. La segunda, el análisis por expertos y colegas. La tercera, una entrevista clínica. Implica una evaluación 1 a 1 con 2 o 3 estudiantes. La fase 4 implica la evaluación por un grupo pequeño, preferentemente de 9. Y la fase 5, la evaluación por un grupo de 30 estudiantes. Claro que esto se hacía en persona, ahora necesariamente se hace a distancia. Las 5 fases implican 28 procedimientos que detallan el proceso. Primero, el acotamiento de los contenidos disciplinares a incluir. 2. Definición del sustento teórico, tanto pedagógico como respecto a los contenidos disciplinares. 3. El bosquejo del proyecto y la búsqueda de información en las diferentes fuentes. 4. El diseño instruccional referido a los contenidos disciplinares. Aquí se define cómo se presentará el material, la dosificación, los efectos a emplear, sonidos, música, animaciones, entre otras cosas. 5. La definición de programas, plataformas y medios que serán empleados. Se escribe un protocolo entendido como resumen de un proyecto de investigación, puesto que en muchas ocasiones estas construcciones fueron empleados como proyectos de tesis de maestría.
6. Diseño, escritura e implementación del material en el ambiente digital definido. Con esto se obtiene la primera versión. 7. Evaluación para constatar que cumple con las características atribuibles a un objeto para aprender. 8. Elaboración de instrumentos para recabar la opinión de profesores y colegas investigadores. 9. Validación de los instrumentos de recolección. 10. Análisis del objeto para aprender por parte de profesores del tema, expertos y colegas. 11. Aplicación de encuesta y entrevistas a los expertos, profesores y colegas que experimentan el OPA. Procesamiento y análisis de la información obtenida en la etapa anterior. 13. Revisión del objeto para aprender e incorporación de los resultados pertinentes de la etapa previa. Con esto se obtiene la segunda versión. 14. Empleo del objeto para aprender por parte de 3 estudiantes. Se obtiene la información pertinente mediante entrevista clínica, esto es, 1 a 1. 15. Procesamiento y análisis de la información obtenida con el proceso anterior. Se revisa el objeto para aprender y con ello se obtiene la tercera versión. 17. Empleo del objeto para aprender por parte de 6 alumnos que trabajen en minas y 3 individualmente. Todo bajo supervisión del investigador, quien usa una lista de observación semiestructurada para recabar datos sobre lo que sucede durante el empleo. Luego se aplica una encuesta a los involucrados en la etapa anterior sobre las cualidades o defectos que observaron del objeto para aprender. 19. Se hace el procesamiento y análisis de la información obtenida en la etapa previa. 20. Se hace la revisión del objeto para aprender en consideración de los productos pertinentes obtenidos. Con esto se genera la cuarta versión. 21. El OPA se emplea por 30 estudiantes, 10 en pareja y 10 de manera individual, bajo supervisión del investigador, como en la etapa previa. Se aplica una encuesta a los 30 estudiantes que puede ser la misma de la etapa anterior o bien una que se haya adecuado según sea pertinente. 23. Procesamiento y análisis de la información obtenida en la etapa anterior. 24. Revisión del objeto para aprender en consideración de los resultados observados. Y con esto se obtiene la quinta y última versión. 25. Se hace la sistematización de la información obtenida, la elaboración de conclusiones, la escritura de metadatos que servirán para la identificación y ubicación del objeto para aprender en los medios que sean definidos para su empleo. Y en su caso, del reporte de investigación, particularmente cuando fue empleado como proyecto de tesis. Y finalmente, se hace la difusión de resultados y la publicación del objeto para aprender en Internet o en los medios que se decida apropiados. Algunos objetos para aprender que han sido generados como temas de tesis en la maestría. Por ejemplo, el módulo para apoyar el aprendizaje de las secciones cónicas por parte de estudiantes de la carrera de Profesorado de Matemática y Física de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Objetos para aprendizaje autogestivo de las razones trigonométricas y sus identidades. Objeto para aprender el tema volúmenes en nivel de secundaria.
Objeto para aprender el tema aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden. Objeto para aprender operaciones con fracciones por parte de estudiantes de la Escuela Normal Superior. Objeto para visualizar conceptos de álgebra lineal. Objeto para aprendizaje de espacios vectoriales, que incluye una secuencia animada en la que se muestra una analogía de estos con la creación de obras de arte y las combinaciones de colores presentes en los cuadros Las Meninas y el Guernica, pintados por Velázquez y Picasso respectivamente. Dado que los espacios vectoriales eran un objeto muy oscuro para la mayoría de los estudiantes, este material suele ser bastante útil para ellos. Un objeto para el aprendizaje del tema de cuadriláteros diseñados con GeoGebra, dirigido a conocer y analizar las características y propiedades de los objetos geométricos, así como introducir y desarrollar el pensamiento lógico y el razonamiento deductivo. Un texto dinámico para comprender la derivada, enfocado a estudiantes que cursan cálculo diferencial. Objetos para aprendizaje autogestivo de la magnitud, dirección y proyección de vectores en R2. Un diseño de objeto para aprender el tema extremos relativos con apoyo de Maple. Un objeto para aprender el concepto de derivada de funciones de una variable real en el contexto de las ciencias biológicas. Un objeto para aprender el tema de circunferencia que cuenta con un diccionario de los conceptos involucrados, una con ejercicios y otra sección de teoría básica en la que se dispone de ligas para atender las dificultades. Se adicionaron imágenes y animaciones hechas en GeoGebra. Un objeto para aprender el tema de inecuaciones para estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, en Venezuela. Usualmente, los objetos para aprender que han sido creados en la maestría se disponen en la página y seguramente puede ser sencilla su consulta. Espero que haya sido de su agrado y les agradezco su atención. Bien, pues agradecemos la participación del doctor Ricardo Ulloa y voy a dar lectura. Dejamos las preguntas para el final. Voy a dar lectura a la semblanza enviada por la doctora, perdón, ese es el resumen, a la semblanza enviada por la doctora Ruth Rodríguez. A ver si la tengo aquí. Creo que la envió directo. Bueno, entonces voy a dar, la semblanza debe estar en la página y vamos a trabajar con el resumen de la plática, repensar la clase de matemáticas en época de pandemia. Del Instituto, la doctora Ruth Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Monterrey, también tiene una amplia trayectoria en investigación educativa, en modelación matemática. En esta ponencia se expondrán diversas experiencias que se han tenido para la enseñanza de un curso de ecuaciones diferenciales en el nivel superior de una institución privada. En particular,
reflexionaremos sobre la importancia de repensar la educación matemática en la universidad. Algunos consejos de cómo variar la impartición de una clase de ahora en formato remoto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos y voy a participar en este panel, en este grupo de trabajo llamado Recursos Se ve Educativos bien y se escucha bien. en este ¿Se encuentro escucha? internacional de la enseñanza del cálculo, ¿no? Ante todo, agradezco la invitación de la doctora Lilia López por participar junto al doctor Ricardo Ulloa y a Rafael Pantoja pues, en este espacio. Mi nombre un poco relatar cómo viví. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Rodríguez ¿Se Gallegos escucha? y voy a participar en este panel, en este grupo de Doctor trabajo, Olivencia. Recursos Educativos en la Pandemia, Se escucha. este encuentro internacional de la enseñanza del cálculo, ¿no? Ante todo, agradezco la invitación de la doctora Lilia López por participar junto al doctor Ricardo Ulloa y a Rafael Pantoja pues, en este espacio. Mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos, pertenezco al Tecnológico de Monterrey y en este encuentro me voy a enfocar a un poco relatar cómo viví yo esta especie de transformación, ¿verdad?, de la enseñanza de la matemática, particularmente un curso de ecuaciones diferenciales, en un segundo año en una escuela de ingeniería, como lo es el TEC de Monterrey. Pues primeramente platicar que todo ocurre el día 13 de marzo, en el caso del TEC de Monterrey, en el cual pues se decreta pues este cierre, ¿verdad?, de escuelas oficiales, y a partir del lunes 23 pues empezamos una nueva forma de enseñanza, ¿no?, que le llamamos un formato flexible digital, formato remoto, en el cual a través de la distancia y de uso de recursos pues íbamos a dar continuidad a las clases. Entonces, lo primero que empezaban a salir en las redes, recuerdo que estuve investigando en aquel tiempo, y era esta idea de las siguientes semanas van a ser semanas decisivas. Nosotros nos tomó 10 días el arranque de la transformación de nuestros cursos de formato presencial a formato remoto. Y era esta instrucción de no buscar la perfección como profesores, ¿verdad? Hacer esta migración pues lo más rápido posible con los recursos que se tenían. En lo particular, me gustaría señalar este reporte que aparece en el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, en el cual nos dicen pues, que la enseñanza de las matemáticas, sin duda alguna, pues está exigiendo, ¿no?, una nueva reestructuración, pues en parte por esta pandemia que nos ha pues, obligado, ¿no?, a nosotros mismos a pensar su enseñanza. Y esta reflexión pues, va muy motivada de este documento del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, donde dice pues hay que ir más allá, ¿no?, de lo que solíamos estar en el caso de la enseñanza de matemáticas. Particularmente ellos hablan pues de la enseñanza pública, ¿verdad?, básica. Pero creo que sus reflexiones son vigentes. Los invito a visitar el observatorio, vean los últimos reportes. Esto fue publicado el día de hoy, ¿verdad?, que estoy mostrando. Y bueno, nos hablan sobre varios efectos, ¿verdad?, como el cansancio extremo en la cuarentena, la evaluación y, bueno, diferentes reflexiones que valen la pena ir. Ante todo, pues platicarles que en mi experiencia personal, pues lo primero que hicimos fue, pues vamos a respirar hondo y vamos a ver por dónde empezamos. Y el plan que tuvimos, pues fue empezar a hacer uso de los recursos que ya se tenían, que ya se solían eventualmente usar en algunas clases, pero ahora hacerlo pues con mejor precisión. Y particularmente nos gusta mucho trabajar en academias por materia,
grupos colegiados de profesores y ahora pues lo íbamos a hacer pues a través del formato virtual. Particularmente nosotros compartimos con colegas que imparten la misma materia pues un espacio Drive en la nube, ya sea en Google Drive o en OneDrive, donde empezamos a compartir los recursos que se tenían, ¿no? Algunos videos, algunos lineamientos. También la institución empezó a promover en aquel tiempo, por marzo, aunque apenas en verano con más fuerza, pues el grupo de trabajo en Teams, que está en el ambiente Microsoft, donde también poco a poco hemos ido montando verdaderos espacios de colaboración dentro de Teams. Y nosotros teníamos desde hace varios años, pues un espacio que ha resultado de mucha importancia, que es un Facebook para el trabajo, se llama Workplace. Y a través de esos entornos fuimos creando grupos por materias y donde compartíamos materiales, ideas y artículos. Y eso favoreció mucho esta preparación. Yo en lo personal me puse a leer algunas informaciones como las que muestro, donde decíamos qué no hacer y qué sí hacer. Rápidamente, no teníamos mucho tiempo en esos 10 días, que fue una semana realmente, 5 días de preparación. Y donde para mí lo más importante era decir, pues menos es más, ¿no? Siempre va a ser menos es más, siempre vamos a estar en un formato diferente con los alumnos, entonces hay que ser como ir a lo básico, ¿no? A los fundamentos de la materia en este caso, y dar como soluciones muy claras a los alumnos, no ser vagos, ser muy precisos en lo que se quería. Y ya empecé a ver, porque de alguna forma teníamos cierta experiencia en formatos en línea, aunque no de manera diaria, ¿verdad? Y para cursos presenciales en profesional. Pues decíamos, hay que buscar mucho la retroalimentación con el estudiante, hay que tratar de establecer su atención y sobre todo que le queden muy claros, tanto al alumno como al maestro, los objetivos de cada clase. Los objetivos de la sesión que se deben de presentar al inicio para ambos tener claro pues qué vamos a aprender hoy y cuando hacemos el cierre de la sesión, pues qué fueron los conceptos que vimos hoy. Y generalmente empezamos a trabajar esta idea de entregables, ¿no? Cada sesión hay que entregar una actividad a través de una plataforma y entonces dónde se entrega, cómo se entrega, cuáles son los requisitos de entrega. Entonces, básicamente mi primer impulso fue ir a diseñar una sesión donde se dieran todos esos elementos, donde cada sesión se entregara una actividad. Se solía hacer ya así en clase, pero ahora de manera pues remota. Otra cuestión muy interesante fue establecer estos ambientes de interacción. Al menos el TEC de Monterrey lo que promovió fue una interacción sincrónica, es decir, en tiempo real. Se mantuvieron los horarios de clases y había que conectarse a la hora de clase. Mi clase era lunes de 9 a 11, pues entonces tenía que estar los lunes y jueves de 9 a 11 en un formato. Nosotros elegimos institucionalmente trabajar Zoom. La institución nos apoyó con lo que se llaman cuentas premium, donde permite una duración más allá de los 40 minutos que son gratuitos y que nos favoreció mucho esta etapa por las facilidades de la plataforma. Pero bueno, como saben, hay otras equivalentes como espacios de Google Meet, Google Classroom, Jitsi, que ofrecen pues esta interacción cara a cara con el estudiante. Y otra cosa que me pareció muy importante fue la disminución de la sesión real frente a ellos en formatos más pequeños. Por ejemplo, nosotros tenemos formatos de hora y media o 2 horas, entonces la de 80 minutos efectivos, la hora y media realmente son 80 minutos efectivos, pues se reducía, digamos, como una sugerencia, al menos en el caso de ingeniería, de reducir la sesión real de 45 a 60 minutos con los estudiantes, dejando los minutos restantes, pues trabajo otra vez asincrónico de actividades a entregar o controles de lectura previos o algún tipo de experiencia. Esto se da como esa disminución de la experiencia real. Otra cuestión que nos ocasionó el uso de una herramienta como Zoom fue crear pues unas reglas de comportamiento en el espacio interactivo a distancia, ¿verdad? Como vestirse apropiadamente, pues generalmente guardan silencio, más bien participar con la cámara abierta. Y bueno, sobre todo, pues hacer siempre uso de los recursos que se creen ahí, ¿verdad? De no grabar la sesión o no hacer un uso inadecuado de la misma. Entonces se creó este nuevo código de conducta a nivel de Zoom, que más o menos ha funcionado. Y otras cosas que me parecen importantes es que se empezaron a crear, y no inmediatamente en marzo, sino en los meses que pasaban en abril, en mayo, y esto fue más de verano,
cómo se diseña, ¿verdad? Una sesión interactiva. Él es Eliud Quintero, él es un colega de matemáticas, doctor Eliud Quintero. Él trabajó mucho en innovación educativa, su doctorado versa en eso, y recientemente, el 1 de septiembre, compartió también en el observatorio un webinar donde nos habla como de esa sugerencia. Y noten cómo él sugiere y la literatura empieza a sugerir cómo dividimos esa sesión con los alumnos. Hay un 10% de introducción del tiempo donde hay que dedicarlo al problema detonante, donde hay que motivar al alumno de lo que se va a aprender. Hay generalmente una parte que da el profesor, una lecture, ¿verdad? Donde el profesor expone el concepto y luego el alumno trabaja individual y después colaborativamente. Y siempre hay una parte que yo le llamaría en lo personal de cierre, donde hay una reflexión final, donde se hace pues el compendio. Y así en esa sesión que les recomiendo mucho ver también, pues él dice, bueno, hay otras opciones, por ejemplo, podemos disminuir esto lo detonante, poca explicación, la mayor parte del trabajo es tanto individual como en equipos. En Zoom usamos una herramienta que se llama grupos de trabajo, ¿no? Breakout rooms, donde los alumnos pueden también interactuar. Y entonces se da como esos espacios, yo le llamo breaks, o sea, como respiros tanto de ambas partes, que no se haga tan pesado los 80 minutos o los 100 minutos, ¿no? Y disminuyen fuertemente esos tiempos, ¿no? De estar realmente conectados cara a cara. En ese momento, estoy hablando de marzo, se nos brindaron algunos protocolos que se usaban generalmente en posgrados virtuales, ¿no? Nosotros, el TEC de Monterrey tiene sus posgrados virtuales, entonces teníamos acceso a ese tipo de información. Y posteriormente se empezaron a crear, este es en Workplace, en este espacio que les digo de trabajo, pues apoyos para los profesores con clases online. Esto vean que es una iniciativa de una colega mía de física, solamente dedicado a clases de STEM, o sea, clases de ciencia, tecnología, de ingeniería matemática, donde empezamos a compartir nosotros como consejos mucho más puntuales, ¿no? De cómo pues ir incorporando, cómo ir saliendo adelante de clases de matemáticas, de física. Algo que a mí me parece importante señalar es el acompañamiento al alumno. Creo que esa distancia, ¿verdad?, que impone la tecnología, pues hace que el alumno se sienta solo y se nos ha sugerido mucho el estar muy presente, comunicarnos constantemente con él en esta claridad de instrucciones, de lo que se hay que entregar, que hay que subir, las fechas, y sobre todo como estar un poco disponibles en los horarios de asesoría anteriores a través de otros medios. Particularmente yo uso Remind. Remind es una equivalencia a lo que es el WhatsApp. Yo en lo particular no soy muy pro de dar mi celular a los alumnos, entonces Remind va a ser una plataforma libre donde también puedes crear como esa especie de un WhatsApp a través de la web, ¿no? Ser muy empáticos con ellos. El TEC ha fortalecido mucho la parte de la Cuida tu mente, se llama el programa de la salud mental en este tiempo de pandemias para ambas partes, para profesores y alumnos, pero particularmente nos ha invitado mucho pues a estar muy atentos a las situaciones que puedan estar pues sucediendo en el lado del alumno. Y hay otras plataformas que hemos usado mucho de apoyo, particularmente mucho tiempo el TEC de Monterrey trabajó con un LMS como Blackboard. Nos acabamos de mover justo para los nuevos planes con Canvas, que es como pues una plataforma tipo Moodle, donde también nos permite pues crear toda una interfase de acompañamiento, ¿no? De guía del alumno. Y eventualmente lo fuimos acompañando con otras plataformas de evaluación, que ya veníamos trabajando antes, pero que en época de pandemia nos cayó muy bien, como lo son las plataformas de evaluación adaptativa tipo Web Assign Disengage, es una de las opciones. Pues sabemos que está Alex de McGraw-Hill, está una de Pearson, o sea, cada editorial pues ha manejado ya su formato asociado a su libro de texto, o a sus títulos en sus textos, sobre esa forma de evaluar al alumno. Entonces, después del acompañamiento, para mí, la retroalimentación va a ser como clave en el proceso. El alumno necesita constantemente pues estar siendo informado de manera oportuna del avance sobre ciertos temas. Y en clase, para crear esos espacios también de interacción, aparte de la parte colaborativa, de irse a grupos de trabajo virtuales, pues se han implementado, se han sugerido mucho en la Escuela de Ingeniería, pues herramientas como Mentimeter, que permite, ¿verdad?, estar haciendo encuestas en tiempo real, pues sobre la idea de algún concepto o incluso cuestiones emocionales de cómo te sientes. Mentimeter, a mí, yo en particular lo he explorado, es como de la mano de Kahoot.
Yo en lo personal no he estado usando Kahoot, pero mis colegas, sobre todo de física, han creado recursos interesantes para el alumno en términos de esa retroalimentación constante, ¿verdad?, día a día de la clase. Sobre el material de apoyo, pues me gustaría simplemente resaltar algunos que yo creo interesantes. Aquí, pues nosotros trabajamos con Cengage, que es una editorial que tiene títulos pues muy conocidos, como lo que es Stuart o lo que es SIL para ecuaciones diferenciales. Y durante la época de pandemia, pues nos liberó la versión digital del libro. Junto con WebAssign, pues lo que ofrecen estas herramientas es el acompañamiento virtual del libro. Pero en el caso de versiones gratuitas, hemos encontrado iniciativas muy interesantes, como esta de OpenStax, que si ustedes van al sitio web, pues lo que pueden encontrar son libros de cálculo en inglés, pues totalmente abiertos y gratis, ¿no? Bastante completos para cursos de cálculo, para cursos de ecuaciones diferenciales, que vienen con ejemplos, que vienen con problemas resueltos y que pueden ser de mucho apoyo a los alumnos. También yo en particular siempre he seguido muy de cerca a esta iniciativa del MIT, que es la OCW. Ellos desde hace muchos años ya han compartido cursos completos, en este caso muestran de ecuaciones diferenciales, con videos de cada clase, ¿verdad? Y incluso algunos applets de sugerencias para poder trabajar el material del curso a distancia. Y bueno, pues no puedo dejar de mencionar Khan Academy, que para mí pues es uno de los, si lo conocen, ¿verdad?, tanto en inglés como en español, tienen un curso muy, bueno, digamos muy completo, ¿no? Pero completo y básico de ecuaciones diferenciales. Vean, pues casi es nuestro temario del curso. Obviamente faltan cosas que hay que abordar, pero ya hay videos establecidos. Lo que decidimos para el arranque en marzo, que fue así abrupto, pues fue hacer uso de videos. Pero en la realidad, gracias a Zoom, pues empezamos nosotros a crear nuestros propios videos. La institución nos solicita que nos grabemos todas las sesiones y se comparten a los alumnos pues el video completo de la sesión. Entonces yo, bueno, en lo personal, pues ya he creado una biblioteca muy amplia de las sesiones, con todo el día a día de las preguntas, con todo el día a día de lo que sucede en la clase, pero es una opción interesante. Y finalmente, pues llego a esta etapa de decir, bueno, ¿y cómo imparto la clase? Y como saben, pues la gente de matemáticas, pues el gran reto que tenemos, pues es hacer uso de un pizarrón, porque hacer uso pues de un teclado, que he escuchado que lo hacen a través del editor de ecuaciones, es un poquito largo. Las experiencias de mis colegas fueron pues comprarse una cámara web nueva, donde la instalaron literalmente a veces en esquemas muy rústicos de en casa, para poder grabarse escribiendo en un papel. Eso ha funcionado mucho y muy bien. Es una opción bastante rápida y económica de hacer el pizarrón en casa. Nosotros teníamos cámaras de objetos en el TEC y entonces recreó esa idea. Y otros, pues más un poco aventados, instalaron pizarrones en casa y con la página, con la cámara web, pues se transmiten en vivo, ¿no? Escribiendo en un pizarrón, pues real en casa. Yo en lo particular fui más haciendo uso de una tablet que yo tenía, que es un iPad, y pues con el Apple Pencil, que está aquí, pues lo que hice fue en tiempo real tener un pizarrón electrónico, y las que están aquí abajo son las aplicaciones que yo más uso, particularmente la que subrayé, que es Educreation, es la que a mí en particular me gusta mucho, y los alumnos me han sugerido mucho Notability, que es como un cuaderno, que es el cuarto icono, un cuaderno real y tú puedes hacer todas las notas. Entonces uso mi propia letra pues para dar la clase, todas las clases de cálculo y ecuaciones que imparto. Y finalmente, pues nada más decir que la institución pues también siguió apoyando fuertemente y pues creo que eso va a ayudar mucho en el futuro. En el hecho de crear un portal, este portal lo creó en un tiempo muy corto también, en 10 días, pues nos apoyó con material que este portal se ha ido robusteciendo, conforme hemos conocido más este esquema. Y pues ahorita ya en verano pues tuvimos un curso de capacitación muy intenso sobre la idea de modalidad remota, modelo le llamamos flexible digital, y pues lo fuimos mejorando para este agosto, se llama Flexible Plus, y estamos ya, algunos colegas que van a regresar por octubre, si el semáforo lo permite, pues ya están en un formato híbrido, ¿no?, donde se van a combinar justamente pues estas ideas de pues lo presencial y lo remoto. Pues en términos nada más de lo que habíamos estado haciendo en clase, yo en lo personal, en la idea de modelación matemática, en mis clases de matemáticas,
Pues yo ya había establecido antes pues estas ideas de pues exponer una clase centrada en la modelación de fenómenos, haciendo uso de herramientas tecnológicas para el cambio de representaciones y haciendo mucho experimentación en el aula o eventualmente simulación. Entonces, claramente, pues esta idea de experimentación se ha quedado en stand-by, obviamente, pero no así todos los otros elementos. Hemos seguido trabajando igual. Mucho esta quinta parte de trabajar colegiadamente. Nos seguimos compartiendo mucho a distancia con los colegas, pues las ideas que se nos van ocurriendo. Y sobre todo este espectro que yo ya había platicado en algún momento, diferentes tecnologías, pues noten cómo yo en ese momento les presentaba, pues desde una parte muy experimental, toda la parte desde Tracker, que es la parte en medio, hacia la derecha, de usar simuladores, pues sigue siendo muy vigente, porque gracias ahora más a la tecnología, al Zoom, pues nos permite pues mostrar, pues si no el circuito eléctrico real, pues sí en un simulador como FET, ¿verdad? Esta parte de simulaciones. Yo uso Vensi mucho, es otro software que suelo usar. Y también pues recordar que, pues no lo supieron, pues en marzo o abril, grandes compañías empezaron a solidarizar con los profesores, liberaron, por ejemplo, este es el emulador de la Texas Instruments, la TI, la CAS, y la institución liberó el emulador gratis como 6 meses. Yo tuve oportunidad de bajarlo antes de junio 30 y entonces teníamos acceso a trabajar junto con los alumnos, además de otro software que la institución permite y también, bueno, como Scilab, que es gratuito, o ambientes como Wolfram Alpha, GeoGebra, ¿verdad? Que seguíamos incorporando pues de manera continua en los cursos presenciales, pero sobre todo en remoto. Entonces un poco, esto es un recorrido, ¿verdad? Que me permitía hacer en un breve tiempo, pues de cómo, pues durante la época de la pandemia, pues nos ha obligado justamente a repensar la forma de enseñar matemáticas. Efectivamente, los tiempos, como ya platiqué, deben ser utilizados de manera muy eficiente. Y en lo personal, yo en la preparación previa a mis clases es mucho tener muy claro el concepto que voy a mostrar en una sesión de hora y media o en una sesión de 2 horas. No dejar lugar a la ambigüedad ni a la improvisación para poder como ser muy certera. Y pues sí, hay una preparación previa importante de todos los recursos que uso antes de la clase. Pues ha sido mucho tiempo de aprendizaje, de marzo a la fecha, estamos el 21 de septiembre ahorita en esta grabación y bueno, supongo que seguiremos aprendiendo. Cualquier duda o pregunta, esos son mis datos, rudrdz@tec.mx y pues con gusto pues estaré abierta a sus dudas, ojalá que nos puedan seguir. Y pues los invito a sumarse a este grupo que hemos trabajado que se llama Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, comparto sitio web y tenemos también nuestra página de Facebook, ¿no? Donde hemos estado pues compartiendo ideas al respecto de la formación de ingenieros y bueno, esto sin duda alguna debe ser un tema también vigente. Gracias. No es dos. No es dos. Bien, pues damos lugar a las preguntas. Vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta o si la hacen de forma directa. Bueno, yo tengo una. ¿Sí? Para el primer ponente, que si no me recuerdo es el doctor Pantoja. Doctor Pantoja, ¿nos escucha? Rafa. Doctor Rafael Pantoja, sí. Los escucho. Ok, doctor, mucho gusto. Yo quisiera preguntarle la siguiente pregunta. ¿Cómo mediar
entre el resultado del examen de diagnóstico y los objetivos del temario del curso. Cuando el diagnóstico es muy bajo y compromete a lo que se podría pensar en repasar y revisar. ¿Qué tanto comprometer la revisión? ¿Qué tanto decir, bueno, los más destacados serán los que comprenderán y el objetivo final del curso es este? No sé si se entiende la pregunta, doctor. Sí, claro, se entiende. Lo que sucede es de que, bueno, desde el punto de vista de esta teoría, la premisa que se sustenta es que si el alumno carece de esos conocimientos previos, pues realmente los objetivos del curso se van a ver comprometidos. Entonces, por la cuestión de los tiempos asignados a los cursos, es uno de los aspectos que los profesores no toman en cuenta muchas veces, tratando de culpar de que ese conocimiento lo debieron de haber adquirido en el curso anterior o en cursos paralelos o en cursos sincrónicos. Entonces, desde el punto de vista de esta teoría, sí es importante pues que el alumno posea, si no al 100%, sí conocimientos sobre, o conocimientos que van a fortalecer precisamente el aprendizaje de los nuevos conocimientos. Por ejemplo, me tocó en cierto aspecto tratarlo con la integración por fracciones parciales. Se les dificulta a los estudiantes el tema precisamente porque no saben desarrollar fracciones parciales. Entonces, una actividad que yo puse es de los libros de álgebra que recapitularan sobre ese tema y se fueran al libro de álgebra y copiaran así textualmente algunos ejercicios de fracciones parciales. ¿Cuál fue el objeto? Pues el objeto era precisamente que se dieran cuenta que se tienen que desarrollar esta expresión algebraica en fracciones parciales para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces la completación fue muy sencilla. Pusimos el símbolo de la integral, pusimos la diferencial de un lado y del otro lado a cada una aplicando las propiedades de linealidad de la integral. Entonces se dieron cuenta ellos que realmente no es tanto el problema no aplicar el teorema fundamental, sino que no sabían desarrollar en fracciones parciales los distintos, no conocían, inclusive no lo habían visto en el curso. Otra situación que fue respecto de ese punto es en el caso de límites. Ahí resolvimos una gran cantidad de problemas para identificar cuáles realmente eran los conocimientos algebraicos, los conocimientos de trigonometría y los conocimientos de geometría analítica para orientar la actividad de conocimientos previos hacia eso. Y el tesista se dio cuenta de que realmente en todos los ejercicios no se ocupa una gran cantidad de conocimientos de álgebra, sino simplemente se ocupa para ese tema un conjunto muy pequeño de conocimientos con los que ellos pudieran resolver o aprender de mejor manera el tema de límites. ¿Sí? Entonces yo siento que sí hay que invertirle, si no en el tiempo del aula, cuando menos sí generar esas actividades fuera del aula, que es precisamente donde se da la cuestión ya no presencial, sino la cuestión asincrónica de que el alumno tiene que hacerlo. Inclusive en el caso de límites también pues, se generaron estos videos para que el alumno los consultara previo al tema. Por ejemplo, el acercamiento numérico. A veces no lo tomamos en consideración y nos vamos por la cuestión analítica y omitimos la numérica, la verbal y la gráfica. Entonces,
pero a la hora del reporte, resulta que al cuestionarlos quién había visto los videos, nadie, un 15% vio esos videos. Entonces regresamos a la clase tradicional, o sea, es decir, a que el alumno se enfrenta por primera vez al tema sin tener un conocimiento previo. Y nosotros como profes le preguntamos, ¿entendiste? Pues claro que no, porque de acuerdo a las teorías, pues tiene que pasar un proceso para tratar de asimilar y acomodar ese conocimiento que está, con el cual está teniendo contacto por primera vez. Y así más o menos. Muy bien, muchas gracias. Doctora Lilia, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. El asunto ahí fue respecto a la evaluación. Comento que en mi conferencia se me salió decir que el COCO, o sea, el diseño de estrategias de evaluación a distancia. Enfrentamos acá algunos casos en el nivel universitario, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, de revisión. Entonces, afortunadamente, aprendí en el camino a usar una carpeta donde se guardan los exámenes en PDF revisados con otro asistente que también tuve que aprender en el camino cómo revisar sobre un PDF. Y la revisión se dio incluso apoyándome con correo, no solo con Teams. Todo era en Teams y bueno, el proceso de evaluación, de alguna manera, en el ámbito del conocimiento de la matemática, pues buscamos que sean exámenes individuales, buscamos que los alumnos sean los que resuelven los problemas de un examen, ya en esa etapa final. Previo en el proceso de aprendizaje, sí está el llevarlos de la mano, el tratar de orientarlos para que se estructuren los nuevos conceptos a partir de los previos, recursos didácticos, etc. Pero a la hora de la evaluación, no nos ha sido fácil aceptar la modalidad de problemas de selección múltiple, las que proponen los modelitos de tipos de preguntas incompletas, asociar, completar, bueno, pues no, o sea que de alguna forma estamos tratando de repetir lo que hacemos en modo presencial, un examen de matemáticas tradicional. Y bueno, pues se envía en PDF, se revisa en PDF y después, ante una revisión, ya se puede hacer un poco interactivo, de estar preguntando qué quisiste decir, etcétera. Ya una evaluación más ¿cómo se dice? Interactiva. Al menos esa es la experiencia que puedo compartir del proceso de evaluación. Se nos ha recomendado mucho usar las propuestas de exámenes, pero en matemáticas de nivel superior ya se busca que el alumno haga su demostración y ya no es tan fácil hacer una pregunta de opción múltiple, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? ¿De los invitados, alguien tiene alguna pregunta?
Yo quiero hacer un comentario por ahí en un rengloncito de la plática de Ulloa. Comentó que era más mejor, no dijo así, pero que era preferible el trabajo con OPAS que presencial. Así entendí. Y la verdad es que acá, en algún momento, aquí en la facultad, la coordinadora nos empezó a llamar para ver si nuestros cursos de matemáticas, pasando la pandemia, recomendábamos que siguieran en línea. Y creo que eso es algo que podría formar parte del pequeño debate, dado que ya no tenemos más conferencias. ¿Qué opinan? Porque en algún momento por ahí está el arma de dos filos, que se puede abusar del ingreso a la clase, dado que no requieren de un aula, entre comillas, ahorrar aulas y ahorrar profesores. Pero la carga se va hacia el profesor. Entonces, la opinión que yo di fue que ¿se puede dar el curso? Sí se puede dar. De hecho, lo estamos dando como proceso emergente. Hemos sacado adelante con todas las experiencias que teníamos del uso de tecnología, pero que la presencia en matemáticas siempre es vital. No sé ya si alguno de ustedes puede compartir, y en particular Ulloa, si entendí mal, o es porque como en el video vamos corriendo, de pronto no lo podemos decir todo. Bien, Ulloa tiene broncas con el micrófono y ya nos dio su respuesta. Dice, hay personas que tienen mejor posibilidad de trabajar a distancia, no todos. Los OPA son apoyo, no necesariamente para sustituir al profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para la doctora Ruth? ¿La doctora Ruth se alcanzó a registrar? Sí, vamos a darle la palabra al doctor Oliverio. Abre tu micrófono, no se oye. Ay, gracias. Gracias. A mí me parece muy interesante el concepto de OPA, no lo conocía. Gracias, yo creo que ahí aprendí algo. Y me parece un recurso muy ad hoc para el aprendizaje en contingencia como lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? Por supuesto que pienso que no es absoluto, no cubre todas las necesidades, pero es una alternativa muy buena para cuando tenemos condiciones a distancia, y también en los que venimos o traemos nuestras experiencias de escuelas de ingeniería. Muchas veces los chavos ven el distanciamiento entre las ciencias, entre las matemáticas y sus aplicaciones. Entonces, a través de los OPAs se puede hacer muy bien el acercamiento. Mira, si tú estás viendo este dron, entiende por qué el primer semestre y el segundo vas a llevar estas mates, porque gracias a esto vas a poder entender esta. Entonces se vuelve significativo el aprendizaje y también pues retroalimenta al estudiante y le da impulso para aprender más. Entonces ese sería mi comentario de esto. Y bueno, por supuesto es una herramienta, son herramientas de lujo ante este tipo de contingencias que llegan a la vida educativa. Ese sería mi comentario.
Pensé que mi conferencia iba a estar incluida en este panel y solo quiero retomar algo. De la plática que di, que el uso de tecnología de pronto nos llevó al e-learning, pero que del 2005 para acá estuvimos trabajando con B-learning. Bueno, la mayoría de los maestros no sabíamos que se llamaba así, ¿verdad? Pero es una forma mixta, que en el aula llevamos recursos del e-learning. Y empezamos algunos profesores con apoyo institucional y otros sin apoyo por esfuerzo personal, convencidos de las ventajas de los objetos de aprendizaje, el trabajo de diseñar recursos didácticos. Pero, por ejemplo, en la facultad empezamos a ver el mobile learning. Y bueno, pues que también está ahí porque pues ya llevan los alumnos sus celulares y algunos tienen tablets y entonces se puede ver que en el aula también se pudieron implementar antes de pandemia algunas acciones. Pero los recursos económicos no dan para, por ejemplo, implementar clases virtuales con realidad aumentada, realidad virtual. Si incluso nuestra computadora no tiene tarjeta de video con especificaciones requeridas y todo el equipo requerido. Y luego lo vemos en otras plataformas o en videos en YouTube, que sí se ha intentado, pero están las aulas súper equipadas, ¿no? O sea, para el aula con realidad aumentada, realidad virtual. Bueno, llega la pandemia y resulta que nuestros alumnos no tienen micrófono. No todos tienen internet. Y algunos, pues, se han llevado las clases con el celular y la verdad, luego los celulares están muy limitados. No sé qué opinen al respecto. Después o sea, en la pandemia, ¿cómo se está reflejando no sus capacidades de uso de tecnología, porque ellos nos rebasan, sino cómo se está reflejando que no todos tienen el touch o no todos tienen un micrófono? Bueno, ¿puedo tomar la palabra? Claro. O sea, a ese respecto, precisamente discutíamos en días pasados sobre precisamente el manejo de los dispositivos que tenemos en la casa. O sea, realmente el hecho es que no dominamos, ¿sí? El hecho es que no hay, como el doctor Ulloa tiene ahí el... Sí, ahorita. ¿Sí? O sea, una cosa es que el teléfono automático me pueda proporcionar fotografías y otra cosa es que yo maneje las características de cada fotografía. ¿Sí? O sea, es decir, si yo tomo una fotografía sin importarme el tamaño, las características, la fuente de luz, de dónde es, entonces eso me mete en un problema respecto de la configuración de esa fotografía. Y eso no quiere decir que yo que yo sepa tomar fotografías con esto. Y lo mismo con el video. O sea, ¿por qué? Porque los alumnos me han mandado fotos de 35 megas de tamaño. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que les falta una cultura y una alfabetización informática. O sea, es decir, sí tomo fotos, pero nunca me pongo, o tomo video, pero nunca me pongo a pensar en las características que tiene esa foto o ese video. Simplemente se mete uno al Movie Maker y ahí trae las versiones actuales, traen muchas formas de sintetizar esos videos, que para Windows, que para Android, y la mayoría de la gente no tomamos en consideración ese tipo y las diferencias que hay entre cada uno de ellos.
Lo mismo sucede a la hora de elegir los colores para hacer una presentación en PowerPoint. O sea, difiere mucho de una computadora a un video o a una televisión. Entonces sí lo podemos hacer, y de hecho antes de la pandemia, pues muchos tenemos muchos materiales por ahí, pero por las características de las páginas, de las plataformas, pues los videos no pueden ser tan grandes. Entonces eso de ya reducirlos me lleva a que yo debo tener la capacidad para hacerlo y que no pierda la calidad del video. No podemos subir, en este caso, el video que yo les presenté es de 33 megas, pero el original es de 1.6 gigas. Ese 1.6 gigas significa que yo no lo puedo subir así como está a YouTube. Entonces lo tengo que trabajar, pero lo tengo que trabajar de tal manera que se reduzca, sin perder las propiedades. Al igual un applet, o sea,